Y otra vez estamos nuevamente con ustedes para proclamar una vez más la palabra. Nos alegramos de estar con ustedes. Mi esposa, 2 de mis 3 hijos están con nosotros también. El tercero se quedó allá porque él ahora está tocando batería y usted sabe que en la congregación nuestra está tocando batería allá, entonces se quedó estamos una vez más muy contentos de estar aquí. Muchas caras que yo conozco, pero muchas caras que no conozco, y eso está muy bien, para que sigan llegando personas que conozcan al Señor y les sirvan, ¿verdad? Amén. Una vez más, bienvenidos a todos los que están visitando por primera vez. Sigan visitando, sigan viniendo, sigan congregándose aquí en esta iglesia. Quisiera que por favor busquemos en esta mañana, en esta tarde ya, en el Salmo 19. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a buscar el Salmo 19. Y en el Salmo 19 vamos a leer los versos desde el 7 hasta el 11. Nos ponemos de pie. Si usted no tiene ninguna dolencia física que le impida ponerse de pie, póngase de pie. Vamos a ver estos 5 versos. Salmo 19, desde el versículo número 7 hasta el versículo número 11. Vamos a considerar lo que dice la palabra de la incomparable palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te pedimos que al leer tu palabra, que al considerar lo que tu palabra nos dice y nos enseña, seamos nosotros humildes para recibir lo que ella nos dice, y que tu Espíritu Santo en nuestros corazones haga la obra de moldearnos, de hacernos más como Cristo y de salvar a aquellos que no han conocido aún a Jesucristo como Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, gracias. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien decir, bueno, tal cosa no tiene comparación, es algo incomparable? Tomé unas vacaciones en el Caribe y fue algo incomparable, no tiene comparación. Cuando nos referimos a algo que no tiene comparación es porque queremos hacer este asunto bien grande, ¿verdad? Algo que es increíble, algo que disfrutamos tanto. Irse de vacaciones a un lugar donde nunca hemos ido, ver cosas que nunca habíamos disfrutado, ir a ver las ballenas allá en la costa norte de la República Dominicana, algo incomparable. A mí me encantaría algún día poder hacer eso. Algo incomparable, algo que no tiene comparación. En esta tarde, en los minutos que nos quedan, yo quisiera que en estos 4, 5 versos que hemos leído, veamos
que la palabra de Dios es incomparable, no tiene comparación, es incomparable. Y hay varias cosas aquí que podemos encontrar, que vamos a ver detenidamente, por las cuales podemos decir que la palabra de Dios es incomparable. Usted, me imagino que ha escuchado personas decir, no, porque la Biblia fue escrita por hombres. Y están totalmente correctos. Porque la Biblia fue escrita por hombres. Mucha gente lo dice de una manera burlona o despectiva para no creer lo que aquí se dice. Pero deme unos minutos para que veamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de sí misma. Bien, amén. Vamos a ver esos versículos que están aquí y vamos a ver por qué la palabra de Dios, es incomparable. Si usted lee el Salmo 19 completo, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14, usted se va a dar cuenta que en este salmo hay 3 invitaciones diferentes. Primero está la invitación a ver hacia arriba, a ver a Dios. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6, más o menos. Empieza de Jehová, es la tierra de su plenitud, etc. Es una invitación a ver a Dios. Después está la invitación a ver a las Escrituras, que es lo que hemos leído nosotros, desde el 7 hasta el 11. Y tercero está la invitación a vernos a nosotros mismos, desde el 12 hasta el 14. En este día nos vamos a enfocar en lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma, qué es, qué hace la palabra de Dios en aquellos que hemos creído, qué beneficio tiene ella y qué pasa cuando realmente le prestamos atención y, como dice ahí, guardamos la palabra de Dios. Así que en estas 4 horas que vamos a estar aquí sentados, yo les invito a que, no, algunos 20, 25 minutos, vamos a hacerlo bien rápido. ¿Ok? Ok, vamos a ir primero al versículo número 7. ¿Por qué la palabra de Dios es incomparable? Bueno, si usted nunca ha tomado nota, yo le invito a que hoy tome nota y diga, primero, la palabra de Dios es incomparable porque ella, número 1, es perfecta. Ella es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque no tiene errores, no contiene nada de errores. Déjeme ahora hacer un paréntesis. La versión que usted tiene en sus manos hoy, la versión Reina Valera 60 o la versión Biblia de las Américas o la versión Nueva Traducción Viviente, son traducciones de la Biblia. La Biblia fue escrita, en su mayoría, en el Antiguo Testamento, en hebreo y un poquito en arameo, y el Nuevo fue escrito en griego. Nosotros no sabemos ni hebreo, ni arameo, ni griego. Si usted sabe, por favor, hablamos más tarde para que me enseñe. ¿Ok? A lo mejor Esbelin sabe un poquito, yo lo voy a dejar ahí. Son traducciones. Y a lo mejor en una traducción se le fue una coma o se le fue un punto o le pusieron los números que están ahí, los versículos, los números pequeños. Son cosas que fueron añadidas después. Pero la palabra de Dios no tiene errores en que es inerrante o infalible, o sea, que no contiene nada doctrinal que sea en contra de lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Nosotros lo llamamos a eso la inerrancia de las Escrituras. Inerrante, fuera de errores, fuera de ninguna cosa que contradiga lo que la voluntad de Dios quiere decirnos. En el original, o sea, cuando tomamos la Biblia en su estado original o en su traducción original, en los idiomas originales, la palabra es perfecta. Se refiere a que está completa, que es suficiente y exhaustiva para enseñarnos lo que nosotros tenemos que saber. No se contradice. ¿Usted cree que la palabra de Dios se contradice? No.
porque ella no se contradice, ella se explica a sí misma. Dice el hermano Wayne Grudem en su teología sistemática que la inerrancia de la Biblia es la idea de que ella en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a los hechos. O sea, la palabra de Dios es perfecta. Y es perfecta sobre lo que dice de sí misma, es perfecta sobre lo que dice de Dios, es perfecta sobre lo que dice de nosotros. La inerrancia de las Escrituras, creer y sostener que la palabra de Dios es perfecta, inerrante, es una doctrina de primer grado, vamos a llamarle. Una doctrina de suma importancia, una doctrina que nos separa de muchos grupos religiosos. Hay cosas en el Evangelio que no son doctrinas de primer grado. Hay gente que cree, lamentablemente, que la salvación se pierde. Cuando la salvación no se pierde, no podemos decir que no son creyentes. Son creyentes que creen que la salvación se pierde. Y si usted cree que la salvación se pierde, podemos hablar más tarde, pero eso no nos va a separar, ¿eh? Hay gente que cree que se pueden bautizar a los niños chiquitos antes de que crean. No creemos eso, pero no va a separar. No vamos a estar separados como iglesias. Pero afirmar que la palabra de Dios tiene errores, o decir que la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra de Dios, y no decir que la Biblia es la palabra de Dios, eso nos separa. Nos separaría de cualquier otro grupo religioso. Nosotros no afirmamos que la palabra de Dios, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es palabra de Dios. Lo que Dios ha inspirado aquí, nosotros la tomamos como palabra de Dios y la obedecemos como palabra de Dios, como perfecta ley de Dios. No solamente los 10 mandamientos, sino toda la Escritura, todo el consejo de Dios. La misma palabra de Dios que en Génesis, cuando Él dijo, sea la luz y fue la luz, es esta palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. En el capítulo número 1 de Santiago, se refiere Santiago que la ley de Dios es perfecta. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el capítulo 18 del libro de los Salmos, dice que el camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es, por tanto, es perfecta, ella misma lo dice. ¿Qué más? Si seguimos leyendo este salmo, encontraremos que en el verso número 7, en el verso número 8 y en el verso número 9, haciendo un resumen, encontramos que la palabra de Dios no solamente es perfecta, sino también que es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Véalo conmigo. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Versículo número 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y la segunda parte dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios que tenemos hoy en la mano es fiel y verdadera. Es fiel, en otras palabras, es digna de confianza. ¿Ok? Es digna de confianza. Como dije anteriormente, ella es digna de confianza sobre lo que dice acerca de mí, que soy un pecador. Es digna de confianza acerca de lo que dice de Dios, que Él es el Salvador y el Creador de todo lo que existe. Y lo que dice de Jesucristo, que Él es el único Salvador. No hay otro Salvador, solamente Él. Ella es fiel y verdadera, es digna de confianza sobre lo que dice de nosotros. Números capítulo 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no hará, habló y no lo hará, no lo ejecutará. Así que la palabra de Dios es digna de confianza. Podemos acercarnos a la palabra de Dios confiando en lo que ella dice. Y no solamente en las promesas que Dios tiene para aquellos que son sus hijos, ¿verdad? No solamente es fiel y verdadera para decir que las promesas de Dios son fieles y verdaderas porque lo son, sino también que es digna de confianza cuando nos acercamos a Él y confiamos en Él cuando estamos desalentados, cuando estamos tristes, cuando estamos desconcertados o estamos en aprietos o estamos deprimidos. Ella es digna de confianza para que nos acerquemos a ella y confiando en el Señor veamos lo que ella nos dice a nosotros. Así que la palabra de Dios es incomparable porque es una palabra perfecta, es la palabra de Dios. Ella es fiel, es una palabra confiable, ella es verdad, ella es lámpara. Recuerda el versículo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es deseable, como dice aquí el salmista, más que el oro. Ella es viva y eficaz. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado muchas veces que estoy leyendo un texto de las Escrituras y de repente este texto yo lo he leído innumerables veces, cientos de veces, y llega un día que yo noté algo nuevo en el texto que nunca había notado. ¿Usted le ha pasado eso? Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es un libro, no es un diccionario, ¿ok? No es un diccionario, no es un comentario, no es una enciclopedia. La palabra de Dios es viva y eficaz para el momento justo, para el momento adecuado, para el momento que la necesitamos. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Así que la palabra de Dios es fiel y verdadera en lo que dice acerca de Dios, en lo que dice acerca de nosotros, en lo que dice acerca de Cristo, en lo que dice acerca de sí misma. Ella es perfecta, ella es fiel y verdadera. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Es incomparable, no tiene comparación porque es eterna. Véalo conmigo, por favor. En el versículo número 9, dice aquí, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Así como leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8, que decía que el Señor es el mismo ayer, ¿verdad? Hoy, yo soy el alfa y el omega, algo así que leímos, ¿verdad? Hablaba sobre la eternidad de Dios. Bueno, la misma eternidad de Dios está reflejada aquí en la palabra de Dios. No solamente que ha existido el Señor desde la eternidad y hasta la eternidad, sino que las enseñanzas que están aquí en las Escrituras se aplican a mi vida. Sus enseñanzas, sus aplicaciones son eternas. Y no importa el año en que yo nací o el año en que usted nació, si hubiese nacido 100 años atrás, la palabra de Dios es la misma. Si hubiese nacido 300 años hacia atrás, la palabra de Dios sigue siendo la misma, se sigue aplicando a mi vida de la misma manera. Si yo hubiese nacido en 50 años más, la palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios. Contrario a lo que ahora se escucha. Ahora escuchamos muchas cosas diferentes, diciendo que la Biblia es un libro anticuado, que la Biblia no se aplica a nuestras vidas, que tiene enseñanzas que ya están fuera de moda y todo lo demás. Nosotros nos
aferramos a la verdad de que la Biblia es eterna por cuanto es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor y la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ella es eterna. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Primera de Pedro, capítulo 1, me gustaría leerlo. Dice aquí, en el verso número 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios que permanece para siempre, que está vigente. ¿Usted tiene un teléfono celular? ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo el mundo lo tiene. Entonces de repente el teléfono suyo no funciona porque la compañía quiere que usted compre un teléfono nuevo y no le envía los updates, ¿verdad? No se lo envía porque este teléfono no sirve. Usted va a la tienda, no, tiene que comprar un teléfono nuevo. No está vigente ese teléfono ya. Le hago una anécdota. Yo hace tiempo, yo tenía un teléfono, un BlackBerry, y yo estaba enamorado de ese teléfono. Yo tenía como 7 años con ese teléfono y no lo cambiaba por nada. Todo el mundo tenía un iPhone nuevo y yo seguía con mi teléfono viejo, agarrado de él. Y un día yo estaba en la tienda, en casco, y estaba en el teléfono, aló, espérate un momentico, y lo puse en el counter y me fui. Y lo dejé en el counter. Y yo compro y hago, ¿y el teléfono? ¿Dónde está? Y cuando voy al counter, ahí está el teléfono todavía, esperándome. Nadie quiere el teléfono. ¿Para qué quiero cargar con ese problema? Ese era un problema para la gente, un teléfono tan viejo. No haga eso ahora con un teléfono nuevo. El teléfono que yo tenía no estaba vigente. Cuando llegó un momento determinado, el teléfono dejó de funcionar. Y tuve que ir con el teléfono al cementerio y decirle a Verizon, por favor, el teléfono no sirve. Y comprar un teléfono más nuevo, vigente. La palabra de Dios no es así. Dios no va a decir, ¡hey! ¿Cómo? Hay que renovarla. Hay una nueva revelación que la tengo yo ahora. No. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ella es eterna, no yo. Ella es eterna, no lo que yo puedo imaginarme. Ella es la eterna, porque Dios es eterno. Así que si usted oye por ahí alguien que diga que tiene una nueva revelación de la palabra de Dios, huya, corra, rápido. Esta persona está aquí, usted va para allá. La palabra de Dios es eterna. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Confiados estamos en que ella es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Dice en Primera de Pedro que ella es eterna y la compara, ¿verdad?, con la hierba. Y la hierba se seca, los árboles se marchitan. Déjemelo a mí, que yo soy experto en secar hierbas. ¿Ok? Yo estoy muy animado en la primavera con mi hielo, mi cuestión, y después me olvido que hay que echarle agua. Y la mato. La hierba se muere. Las flores se secan si no le damos agua. La palabra de Dios permanece para siempre. Vienen gobiernos, suben y bajan. Ideologías políticas suben, bajan.
Las modas vienen y se van. La palabra de Dios sigue, eterna. Eterna. Y sus enseñanzas, sus preceptos, sus mandamientos siguen en vigencia en el día de hoy. Lo que Dios consideró pecado hace 1500 años, todavía lo sigue considerando pecado. Lo que consideró pecado hace 1000 años, todavía sigue siendo pecado. Y lo que es pecado en la palabra de Dios hoy, dentro de 1000 años, estamos aquí, todavía seguirá siendo pecado. Ella es eterna. Y como la palabra de Dios es eterna, entonces tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino y la única verdad y la vida, entonces Él fue el camino, la verdad y la vida cuando estaba Colón vivo, es hoy y seguirá siendo 1500 años. La palabra de Dios es eterna. Vayamos otra vez al Salmo 19 y rapidito veamos por qué entonces, qué más podemos decir de que la palabra de Dios es incomparable. Porque vemos que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es digna de confianza, ¿verdad? Es verdadera, es eterna. Pero aquí hay varias cosas que la palabra de Dios, digamos, efectúa o hace en el creyente. Véalo conmigo. Versículo 7 y versículo 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces podemos decir que la incomparable palabra de Dios convierte el alma, alumbra los ojos. Y eso de que convierte el alma es una obra sobrenatural. Porque hay personas que leen la Biblia y se pasan toda su vida leyendo la Biblia y nunca cambian. Sin embargo, hay otros que leen la Biblia una vez, 2 veces, y Dios hace la obra en ellos. Es una obra sobrenatural que no podemos explicar. Hay personas dando clases en las universidades, profesores, que enseñan la Biblia, pero la enseñan de una manera académica. Enseñan la Biblia simplemente para enseñar la Biblia, no para decir que la Biblia ha convertido sus vidas. La palabra de Dios dice aquí que ella convierte el alma. La Biblia es el único libro que tiene el poder para transformar a una persona. Un pecador puede llegar al conocimiento de Cristo solamente a través de la palabra y lo que dice la palabra de Dios. Así que no podemos decir, porque todos los caminos conducen a Dios. Si la palabra de Dios me dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La palabra de Dios convierte el alma porque ella alumbra los ojos, nos hace ver lo que no podíamos ver antes, porque ella es lámpara a nuestros pies, como dice Salmo 119, y lumbrera a nuestro camino. Ella actúa como si yo estuviera en la oscuridad y la palabra de Dios me ayuda a ver en la oscuridad, a caminar en el camino donde debo andar. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice Hebreos capítulo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro ser, convierte
nuestra alma, alumbra nuestros ojos. El que no conoce a Cristo anda en oscuridad. Y déjeme hacerle esta anécdota, otra anécdota. Yo nací, como usted sabe, cuando no sabía, en Santo Domingo, República Dominicana. Y en la época que yo nací, ya hace bastante tiempo, porque usted me ve así, pero yo estoy entrado en edad ya, hermano. Ya yo entré en edad. Yo no traje mis lentes, se me quedaron. Y no veo bien con esta luz aquí, que me está, o sea, yo quiero ver más, no veo. Pero anyways, cuando yo estaba niño, allá se iba la luz. Yo no sé todavía si se va la luz, pero allá se iba la luz. Religiosamente, todos los días, a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, si usted tenía que planchar, planchaba antes de que se fuera la luz. Si tenía que hacer la tarea en la escuela, usted tenía que hacer la tarea antes de que se fuera la luz del sol, porque después que se iba la luz, no hay arreglo. Se iba la luz. Y si usted no ponía el foco o los fósforos o la lámpara en un lugar estratégico, olvídese, como se fue la luz, usted va a estar así bien caminando, a ver, se tropezaba con una cosa, se daba en un dedo, un desastre, porque no se ve en la oscuridad. La palabra de Dios dice que alumbra los ojos. Aquellos que no han conocido a Cristo andan así, andan como si estuvieran con los ojos tapados en la oscuridad, tratando a ver para llegar a un lugar. La palabra de Dios alumbra el corazón, ayuda al hombre a poder vivir en este mundo. Ella es luz que alumbra, que convierte nuestra alma. Y porque dice que convierte el alma es porque es necesario que nuestra alma sea convertida, que sea hecha nueva. Leímos al principio la historia de Nicodemo y Nicodemo no entendía. ¿Cómo que es que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Me tengo que meter otra vez dentro de la barriga de mi mamá y volver a nacer? Jesús le explica, no. Tú tienes que creer. Tú tienes que nacer de nuevo, creer en mí. Eso es nacer de nuevo. Eso es lo que la palabra de Dios hace. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Bueno, la incomparable palabra de Dios no solamente convierte el alma o alumbra, ¿verdad? También ella imparte sabiduría. ¿Y cuánto necesitamos la sabiduría, hermanos? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría? Mire cómo dice la segunda parte del versículo número 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo no significa que la palabra de Dios cambia a una persona para que sea buena en los negocios. Bueno, porque él no era bueno en los negocios, ahora la palabra de Dios le ayuda a que sea bueno en los negocios. O la palabra de Dios no es que va a ser alguien a ser sabio al sencillo, porque él era medio cosita y ahora es un tigre de la calle, se la sabe toda. No. La frase sabio al sencillo se refiere a que la palabra de Dios imparte la sabiduría a aquella persona que es sencillo y que vive su vida de acuerdo a sus propios deseos y concupiscencias pecaminosas, y la palabra de Dios viene a cambiar eso en la vida de la persona. Déjame repetirlo otra vez. La palabra de Dios que hace sabio al sencillo. El sencillo es aquel que es moralmente susceptible a sus propias debilidades, que vive su vida de acuerdo a lo que él quiere o a lo que ella quiere, y que no tiene cuenta a Dios en nada. La palabra de Dios viene a cambiar eso en la vida. Y si tú vives tu vida de acuerdo
al que se cree sabio, pero realmente es sencillo, la invitación es a que tú le prestes atención a lo que la palabra dice para que seas sabio verdaderamente. No seas susceptible a tus propios deseos o debilidades. Que seas sabio, como la palabra de Dios quiere que seamos. Sabios. Ella imparte sabiduría para vivir como a Dios le agrada. ¿Cómo he de vivir? ¿Cómo quiere que Dios que yo viva aquí? La palabra de Dios me lo va a decir. ¿Usted no ha comprado alguna vez una nevera nueva o una estufa o una máquina de lavar platos, dishwasher? Y usted agarra el folleto ese, el manual, gracias, del fabricante, y le da un zumbón. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ustedes somos dominicanos la mayoría. Los dominicanos agarramos el manual y lo botamos, en vez de leerlo. Yo he tenido que buscar el manual en la basura para buscar otra vez qué es lo que dice. Estoy aprendiendo a hacer eso, a leer primero el manual del fabricante. Entonces, el fabricante de nuestras vidas ha dejado su palabra inspirada aquí para que nosotros le prestemos atención. Ella imparte sabiduría. ¿Cómo es que voy a vivir? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Le agrada a Dios que yo haga esto? Déjame ver qué dice la palabra de Dios. ¿Le agrada a Dios que yo haga aquello? Déjame ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente me dice lo que tengo que hacer, y hay ejemplos, miles de ejemplos, de lo que tengo que hacer. La palabra de Dios también me dice que hay ejemplos de gente que yo tengo que prestar atención para no hacer eso. Es incomparable la palabra de Dios, porque no solamente me da ejemplos a seguir, sino también ejemplos a no seguir. Seamos todos como el rey David. Espérate. ¿En cuál versículo tú estás hablando? ¿Cuál es el capítulo? Por si acaso. O seamos como el apóstol Pablo. Ok, espérate. ¿Cuál? ¿Cuál Pablo? ¿Saulo o Pablo? Hay ejemplos aquí que nos ayudan a ser sabios, no de acuerdo a nuestra propia opinión, sino a la opinión de Dios, que es la que vale. Amén. Ella nos hace sabios. Un ejemplo más y vamos a terminar yendo al último punto. Si vamos a Hebreos capítulo 4, a Hechos capítulo 4, vemos aquí el ejemplo de la sabiduría puesta en práctica. ¿A qué es que nos referimos cuando hablamos de que la palabra de Dios imparte sabiduría? Véalo. Hechos, ¿por qué dije Efesios? Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y más o menos en el versículo número 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar. Fíjese, los discípulos de Jesús no eran gente que estaba acostumbrado o acostumbrada a hablar en público. No era gente que había estudiado. No era gente que tenía grados académicos. Los discípulos eran gente simple como usted y como yo. Pescadores, trabajadores, gente que trabajaba colectando impuestos. Habían gente que trabajaban en la tierra, había uno que era medio guerrillero, había gente de todos los estratos y, tipos de trabajo, pero no era gente que era reconocida como gente que sabía mucho. Sabía muchos idiomas o que sabía la palabra. No. Ellos eran gente simple, vamos a llamarle así, que no habían estudiado. Sin embargo, en el capítulo 4 de los Hechos vemos que Pedro, dice aquí, lleno del Espíritu Santo, les ha dado un discurso a esta gente
que la gente en el versículo número 13 dice, entonces esta gente, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. O sea, se dieron cuenta que esta gente no era la misma que yo había conocido hace unas semanas. Que sí, eran pescadores, pero que ahora hablaban diferente. Y hablaban con autoridad. Bueno, se dieron cuenta que había sabiduría de lo alto en ellos. A esto es que nos referimos. Hace sabio al sencillo, porque la palabra de Dios nos ayuda no solamente a decir, sino a hacer lo que a Dios le agrada. Porque déjeme decirle, volvemos al Salmo 19, que es más fácil aprender a hablar como un cristiano que aprender a vivir como un cristiano. Es fácil. Yo aprendí a hablar inglés oyendo y leyendo, y ahora se me está olvidando el español un poquito, tengo que ponerme a leer ahora en español. Pero yo aprendí así, a leer inglés y a ver televisión con la letra abajo. Yo aprendí rápido, así. Mucha gente aprende el lenguaje evangélico cristiano, se le pega, pero no se le pega a su vida. Imposible. Pero solamente la palabra de Dios convierte. Solamente Jesucristo salva y a través de su palabra convierte nuestras vidas, imparte la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No perfecto en el sentido que no peca, sino perfecto delante de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso lo hace la palabra de Dios. Por último, ¿qué más vemos de la incomparable palabra de Dios? Ya usted ha tomado todas las notas, ahí yo sé que usted las tiene todas ready. Déjame ver si ahora yo recuerdo. La palabra de Dios es perfecta, inerrante, fiel y verdadera, eterna. La palabra de Dios hace que es sabio, sencillo. ¿Qué más? Había una antes. Convierte el alma, alumbra a los ojos de que anda en la oscuridad. La palabra de Dios hace algunas cosas, la palabra de Dios es algunas cosas. Por último, vamos a ver aquí lo último que vemos. Versículo número 8 y algunos más en adelante. La palabra, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón del que la ama. La palabra de Dios alegra el corazón del que la ama. Fíjese que yo no estoy diciendo que la palabra de Dios alegra el corazón de todo el mundo. ¿Ok? No podemos decir en este púlpito que la palabra de Dios alegra a todo el mundo porque no es verdad. La palabra de Dios alegra el corazón de aquellos que la aman, de aquellos que consideran la palabra de Dios más dulce que la miel y más dulce que la que destila del panal y más deseable que el oro. Si tú la consideras así, entonces ella va a alegrar tu corazón. Si no, la palabra de Dios va a ser una carga para ti. Ellos siempre están hablando que no puedo hacer tal cosa, no fumo, no va, regla. La palabra de Dios alegra el corazón de aquellos que la aman. Jeremías capítulo 15 y versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y alegría de mi corazón. Jeremías estaba pensando, no sé, un día como hoy, medio nublado, a lo mejor en un sancocho, wow. Y el sancocho estaba ahí, y se lo encontró y se lo comió, y qué alegría le dio. Bueno, él compara el sancocho con la palabra de Dios. Él la encontró, y la leyó,
Y la palabra de Dios fue gozo y alegría para su corazón. Hay tantas gentes en el mundo. Usted y yo a veces no tenemos esta perspectiva. Pero hay tanta gente en el mundo que no tiene la Biblia en la mano como usted y yo la tenemos. Usted a lo mejor tiene más de una Biblia en su casa. Yo por lo menos tengo más de una Biblia en mi casa. Pero en China hay gente que tiene pedazos de la Biblia. No puede tener toda la Biblia, tienen pedazos y se la pasan entre ellos. Bueno, yo leí Juan 15, ahora tú me das Juan 14 y te la doy para atrás y hicimos un intercambio. En el día de hoy, eso es un caso. En otros países del Medio Oriente, encontrar a una persona con la Biblia es recibir la muerte. En Corea del Norte, si te encuentran con la Biblia y no tienes permiso, vas a un campo de concentración. Y nosotros tomamos la Biblia, hoy la tenemos en la mano, cuando llegamos a la casa la ponemos en un lugar, hasta el próximo domingo. ¿Es la Biblia, es la palabra una fuente de alegría y de gozo para mi corazón? No haga usted, no crea que porque usted abra la Biblia en el Salmo, ponle el Salmo que siempre ponen, que lo abren así, ese mismo. No crea que eso va a hacer nada para usted. Yo le digo eso porque yo fui a la casa de un familiar, me quedé ahí unos cuantos días y su casa tiene 3 pisos. Y en cada uno de los pisos ella tenía una Biblia abierta en el Salmo 91. ¡Plá! Y yo le decía, fulana, con todo el respeto que tú te mereces, la Biblia abierta no va a hacer nada para ti. La Biblia tiene que estar abierta en tu corazón. Tú tienes que leerla, ver lo que está ahí y aplicarlo a tu vida. Si no, tú puedes poner un diccionario ahí mejor. Un Larousse, tú lo abres ahí, es mejor. La palabra de Dios es la fuente de gozo para el que la ama. Fíjese que cuando Felipe, en el libro de los Hechos, le comparte el evangelio a este señor que venía leyendo la escritura y no entendía, y él le explica y la entiende. Dice que él terminó de eso, fue bautizado y luego descendió gozoso. Si la palabra de Dios no produce el gozo en nuestro corazón, entonces, gracias. Hoy es el día para pedirle a Él, Señor, produce ese gozo en mí. Produce el gozo, la alegría de ver tu palabra como más dulce que la miel, más deseable que el oro. Y el salmista está comparando el oro en aquel tiempo era lo que más tenía valor para una persona. Así que si hoy usted piensa en el oro, usted no va a pensar, yo tengo una cadena de oro. No. Piense en lo que más usted valora en la vida. La palabra de Dios tiene que ser más deseable para ti y para mí que eso que yo valoro más en la vida. Si no, entonces tenemos que pedírselo al Señor, que lo haga. Porque dice la palabra en el versículo número 11, en guardar tu palabra hay grande galardón. Versículo 11. Tu siervo es amonestado y en guardar tu palabra hay grande galardón. Y guardar tu palabra no es guardar tu palabra, agarrar y ponerla aquí adentro y guardarla, sino guardarla es leerla, meditarla y ponerla por obra, hacerla. Ver lo que dice la palabra de Dios. Paréntesis, meditarla no significa que usted se va a poner a hacer yoga ahora. ¿Ok? Para yo solamente decirle eso. Yo sé que usted sabe lo que es el yoga, ¿verdad? No lo haga.
Si quieres que le explique después, se lo explico, pero no es meditar así. Porque el yoga te dice que tú tienes que vaciar tu mente. La palabra te dice que tú tienes que llenar tu mente del corazón con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará, dice la palabra, el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que en guardarlos hay grande galardón. Y como le dijo el Señor a Josué, en el capítulo 1 de su libro, desde el versículo número 5, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, y le promete estar con ellos en esta conquista de la tierra. Dios le promete a ellos que va a estar con ellos. Y le dice, sean valientes, esfuércense, y yo voy a estar con ustedes. Y se quedó ahí. ¿Qué le dijo Dios después? Asegúrate de cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenía una meta que alcanzar, que era conquistar la tierra. Dios le había dicho, ustedes la van a conquistar, eso es tuyo ya, nada más vayan. Pero asegúrense de guardar la palabra de Dios. Guardar mi palabra, lo que le he mandado, guárdenlo. ¿Y qué hizo el pueblo entonces? No guardó la palabra. No conquistaron la tierra y no siguieron lo que Dios le mandó. Dice la palabra de Dios, en guardar tu palabra hay grande galardón. ¿Y qué es un galardón? Un premio. ¿Y cuál es ese premio? Bueno, guardar la palabra de Dios. El premio es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Un creyente toma la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, la atesora en su corazón, medita en ella para ponerla en práctica para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ese es el más grande galardón, estar bien con Dios. Estar bien con Dios es el mayor galardón que podemos tener. Usted quiere una casa o un carro, yo también, nuevo, y yo quiero poder ir de vacaciones, o lo que tenga, piense en cualquier cosa. El más grande galardón que podemos tener es estar bien con Dios. ¿Y cómo sabemos cómo estamos, si estamos o no bien con Dios? La palabra nos dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú en este día no has creído en el Señor Jesucristo, o sea, tú conoces, tú has oído de Dios y de Cristo, pero tú nunca le has dicho, Señor, yo soy pecador. Tú nunca has reconocido tu pecado y tú nunca le has dicho a Él, yo reconozco mi pecado, me arrepiento y quiero que tú me salves. Entonces, en este día empieza diciéndole eso al Señor. Porque si no le dices hecho primero a Él, nada de lo que hemos dicho va a tener sentido en tu vida. El sentido de tu vida empieza cuando empiezas a caminar en obediencia delante de Dios, teniendo a Cristo como Señor de tu vida. Vamos a orar en este momento. Y vamos a pedirle a Dios que Él haga eso en nuestras vidas.
Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Tú que eres el camino, la verdad y la vida. Oh Dios, permite en este momento que si hay alguien que no te ha conocido como Señor y Salvador, que hoy pueda salir diciendo, yo tengo la vida, yo tengo a Cristo en el corazón. Por favor, Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda confesarte a ti como Señor de su vida, que se aparte de estos pecados, que los trae delante de ti, para que tú le perdones y le salves. Y así con el rostro inclinado y la iglesia, los creyentes que hemos tenido ese encuentro ya orando, si usted quiere decirle al Señor, Señor, sálvame en este día, simplemente levante su mano y diga, yo me arrepiento delante de ti, Señor. Sálvame en este día. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Levanta la mano, simplemente queremos orar por ti y ayudarte a caminar en el Señor. Si ese es tu deseo, levanta la mano y oraremos por ti. Como alguien una vez oró por mí, cuando yo dije, yo necesito ser salvo. Y alguien vino, oró por mí. Así que oraremos por ti si ese es tu deseo. La invitación está abierta. Si quieres decirle al Señor, sálvame, sé mi Salvador, levanta la mano y oraremos por ti. Su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Si después del servicio tú deseas darle tu vida a Jesucristo y no quieres hacerlo público ahora, no hay problema. Yo me voy a parar ahí y podemos orar por ti, para que hoy tú le digas al Señor, sé mi Señor, sé tú mi Salvador. Y antes de que finalicemos el servicio, queremos participar, conmemorar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y Jesucristo nos mandó a hacerlo y nos dijo